Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Diego Cándano Fierro, director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de Cibanco. ¿Cómo estás, Diego? Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Me encanta platicar contigo, Diego. Bueno, ya habemos nuevo gobernador, entre que platicamos el lunes y ya tenemos al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y también la primera reunión que sostuvieron en la Junta de Gobierno del Banco de México con el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Aquí el tema es cómo vemos las posibles presiones del peso mexicano para este fin de año. Hace un momento un director de banco, Luis Robles, comentaba de BBVA Bancomer que más que una presión relacionada con el presidente de BBVA, decía que más que una presión relacionada con el mismo NAFTA, está lo que puede generar mayor volatilidad o presión son las elecciones y las elecciones dentro de la elección. ¿Tú piensas lo mismo? Pues en buena medida sí es uno de los factores, Alicia. Como comentábamos hace 8 días, decíamos que había una apreciación, una fortaleza del peso que considerábamos que podía ser temporal, lo cual pues de alguna manera se está confirmando porque hemos tenido ya un ajuste en el tipo de cambio, en el peso hacia el alza, y entonces lo que vemos es de que ahora se pueda ver alguna presión y que pueda revertirse esta tendencia de fortaleza y que se vea una presión hacia los próximos meses. Uno de los factores va a ser sin duda, a medida que se acerque enero, el NAFTA. Otra medida u otra razón puede ser pues la aprobación o no que pueda tener la política fiscal en Estados Unidos, que es algo que se está discutiendo y que de alguna manera puede influir en el tipo de cambio, ¿no? Y por el otro lado también viene la discusión del techo de la deuda, donde, como hemos visto en muchas ocasiones, pues dependiendo de cómo se vaya pensando las discusiones en el Congreso, pues puede ir afectando o presionando también al tipo de cambio. Y sin duda, el factor que puede ser el de mayor importancia el año próximo, en donde se van a centrar la atención de los inversionistas, es sin duda las elecciones, el proceso electoral en México, Alicia. Ahora, aquí hemos estado, tampoco ha sido un regreso, como llegó a decir el exgobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que estaba subvaluado el peso y que estaría rondando los 17 pesos por dólar. Creo que todavía estamos lejos de ver ese regreso, ¿no? Todavía estamos lejos y creo que todavía se necesitan acomodar muchos factores, en mi opinión, en una tendencia de mayor plazo, de más largo plazo, sí coincidiría en que el peso sigue estando subvaluado, sí. Y que sí, el nivel de los 17 pesos es lo que podríamos llamar un tipo de cambio más de equilibrio, o un poco lo que debería de valer el peso en términos de dólar, o el dólar en términos de pesos. Pero creo que eso ya podría verse hacia un mayor plazo. En el horizonte tenemos factores internos y externos que pueden estar impidiendo que el peso siga su fortaleza a lo largo del año, y que van a estar afectando y generando volatilidad. Pero en el largo plazo, en el plazo de 2 años, digamos, o 1 año y medio, yo sí coincidiría en que ese podría ser el nivel en el que debería estar el peso, Alicia. Ahora, aquí hay un tema que llama muchísimo la atención. La percepción de que Banco de México podría apretar más a la economía mexicana en este diciembre, particularmente si en Estados Unidos aumentan la tasa de interés. O sea, hay como una expectativa, y esa es generalizada entre los analistas. ¿Ustedes la confirman? Pues sí, Alicia, fíjate que en el caso de la FED, bueno, es
hay un altísimo, está prácticamente descontado 90%, que va a haber un aumento en la reunión del 13 de diciembre. De punto 25. Exactamente, Alicia, de un cuarto de punto. La probabilidad de que haga lo propio el Banco de México e incluso en 50 puntos base, pues ha venido creciendo. Y una de las razones es... La inflación. Sí, son dos. La inflación es una, y la otra, el hecho de que lo haga la Fed el día anterior, o sea, el 13. De manera que sí creemos que hay una mayor probabilidad de la que veíamos hace algunas semanas, de que sí el Banco de México pueda también aumentar su tasa, si no en un en un medio punto, en 25 puntos base, tal vez sí. Creo que sí hay como un 60% de que sea 25 puntos base. Sería la sexta, ¿no? En este año, y sí es la más elevada desde el 2009, sobre todo por el efecto que hemos tenido de resistencia en el índice nacional de precios a consumidor a bajar. En la primera quincena se elevó a 6.59 de 6.44. Obvio, la alerta está ahí, y la alerta está en frutas y verduras, que además es o gas LP, y el banco tiene poca incidencia sobre los suministros de este tipo de bienes al país. Sí, son bienes que de alguna manera son los que integran o componen la inflación no subyacente, que es aquella en la que el Banco de México pues no puede tener control en el manejo de su política monetaria. Y ya se reconoció que esta baja en la inflación, que sí, sin duda se ve que va a la baja el año que entra, pero no a la velocidad que se quisiera. Y esto probablemente podría inducir a que el Banco de México pues tomara esta decisión. Creo que es probable, Alicia. Pues bueno, este es probable. Conociéndote, sí van a subir la tasa. Gracias, Diego Cándano. A tus órdenes, Alicia, un gusto. Es momento de cerrar el crédito hipotecario antes de que te la suban, segurito. Gracias, Diego Cándano Fierro, director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de CIBanco. Vamos a un corte. ¿Ah, no? CIBanco, el primer banco verde de México, es el único banco que le ofrece todas sus tarjetas Visa biodegradables. Elaboramos nuestras tarjetas con materia prima natural para evitar se conviertan en un contaminante. CIBanco y Visa en pro del medio ambiente. CIBanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Visita nuestra página web cibanco.com. CIBanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó